Muy buenas noches. Siguen las interrogantes sobre el secuestro de los pasajeros y operadores de un autobús en San Luis Potosí. De los 50 migrantes y 2 choferes que iban en él, hoy se informó que ayer por la tarde encontraron a 9. Lograron huir de sus captores. Fuerza Civil de Nuevo León dio con ellos. Estaban pidiendo ayuda en la carretera. A 2 días del secuestro no se sabe dónde están las otras 43 personas que iban en ese mismo autobús. Los 9 migrantes que escaparon estaban a la orilla de la carretera federal 57, en una zona rural del tramo que va de Matehuala, San Luis Potosí, a Saltillo, Coahuila, en el municipio de Doctor Arroyo, en Nuevo León. Por eso es que la Secretaría de Seguridad de ese estado, Nuevo León, es la que ha dado más detalles al respecto. Fue a las 4 de la tarde con 40 minutos de ayer martes cuando encontraron a 6 hombres. Estaban pidiendo auxilio. Después localizaron a 3 migrantes más. Se trata de 7 venezolanos y 2 hondureños, de entre 18 y 35 años. Fueron trasladados al Instituto Nacional de Migración en el municipio de Guadalupe. Personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Agencia de Investigación Criminal fueron a entrevistarse con ellos. Nosotros localizamos a 9 personas, varones, adultos, 7 venezolanos, 2 hondureños, porque se pusieron a salvo saliendo del territorio de San Luis e ingresando a Nuevo León. Está interesado en cobrar rescate por migrantes. O sea, en este caso son $500 por persona. Hasta este momento lo que nosotros hemos visto es que se focalizan al tema de migrantes, que también puedan avisarnos para nosotros darle seguimiento en todo el territorio del Estado de Nuevo León. Y una vez que termine el Ministerio Público y los servicios periciales de la Fiscalía del Estado, se va a poner a disposición de la Fiscalía del Estado de San Luis Potosí dicho autobús, ya que la denuncia, como lo referí, fue levantada y recabada e iniciada en el Estado de San Luis Potosí. Es lo que informaban las autoridades de Nuevo León durante este día al respecto. ¿Qué sabemos del secuestro? El autobús apareció en la comunidad de Los Medina, en Nuevo León, a 27 kilómetros del lugar donde fue detectado por última vez, de acuerdo con el GPS. Hoy el vocero de seguridad de San Luis Potosí, Miguel Gallegos, insistió en la entrevista que le hizo mi compañero Carlos Zúñiga en esta pantalla, que el autobús desapareció en Allende, en Nuevo León, y no en San Luis Potosí. Dijo que solo se tiene la declaración de los migrantes encontrados en Nuevo León, quienes dijeron que los tenían en una casa de seguridad sobre la carretera 57, donde había, además de ellos, 16 personas más privadas de la libertad. Solamente refieren 16, cuando faltan a esta hora, miércoles, 43 personas, 41 migrantes y 2 operadores de ese autobús que ve usted en pantalla. Los 2 operadores, por cierto, trabajaban en la transportadora turística Eva Tours. Hoy la empresa difundió sus identidades. Se trata de Crispín Montiel Pérez y Pedro García Báez, quienes operaban un servicio contratado por una agencia de viajes desde Tapachula, Chiapas, a Monterrey, Nuevo León, sabiendo que los pasajeros eran migrantes, todos, de acuerdo a lo que nos han dicho los dueños y los funcionarios de esta empresa de camiones tenían permiso para transitar libremente por México, por eso les estaban dando el servicio. Me lo dijo Perfecto Vázquez, el dueño de la empresa, con quien hablé esta tarde. Él fue quien recibió la llamada de los presuntos secuestradores. De hecho, 2 llamadas. Le pedían $1,500 por cada una de las personas secuestradas. Él ya denunció lo ocurrido a través del 911, por lo que aún debe ratificar esta denuncia. $1,500 por cada persona que ellos tenían. $1,500 por cada persona que venía en el autobús. Eran 52 personas y ya no recibí ninguna otra llamada. Ninguna otra llamada. Predenuncia en el Estado de Nuevo León. En Nuevo León, entonces, está ahí la denuncia o predenuncia que usted tendría que ratificar, sí, ¿correcto? Efectivamente es predenuncia porque la hice por el 911. 911, bien. ¿Le dieron fecha para ir a ratificar esta denuncia? No tengo fecha. No frecuentemente, pero sí pasamos por ahí, no sé, una vez al mes, 2 veces al mes, y dependiendo cómo tengamos contrataciones. Sí. ¿Quién los contrató? Nos contrató una agencia de viajes en Tapachula, Chiapas. Ok, una agencia de viajes y desde ahí se les da el servicio. 2 operadores es lo que normalmente acostumbran ir en estas unidades por ser tantas horas de trayecto. Claro, sí, es correcto. Un solo operador no puede hacer esa ruta. No puede. Sí, ahora. Sí. Me vengo encontrando que es una zona de peligro riesgosa.
Antes nunca hemos tenido una situación similar o parecida, nada anormal. Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Guardia Nacional desplegó un operativo para rescatar a los migrantes, pero no dio detalles sobre la investigación ni del grupo delictivo que podría estar detrás del crimen. Confirmó que en esa misma zona ya han ocurrido secuestros similares. Ya se encontraron a algunos, ya se tiene identificado el sitio, en fin, ya se está trabajando en eso. Hay un despliegue de la Guardia Nacional y esperemos pues rescatarlos. Hay bandas que se dedican a eso, a secuestrar, está atendiéndose el problema y yo espero pues tener información pronto, porque es la misma zona y ya van 2 o 3 casos. En menos de 2 meses, al menos 200 migrantes han sido rescatados tras ser secuestrados en el norte de México. Lo que pasó en Matehuala, San Luis Potosí, es el segundo caso registrado en esa zona. A principios de abril, 2 grupos de por lo menos 35 migrantes, presuntamente centroamericanos, fueron rescatados de la misma zona. Ocurrió después de un operativo, se puso en marcha porque buscaban a 21 personas que habían salido de Guanajuato, habían sido secuestradas en Matehuala, presuntamente por integrantes del Cártel del Golfo. Estaban pidiendo dinero para liberarlos. En esa operación no hubo detenidos. A finales de abril, al menos 63 migrantes, la mayoría ecuatorianos, fueron rescatados en Sonora, otra zona, pero también del norte del país, tras una denuncia de secuestro por parte del consulado de ese país. Tan solo una semana después, también en Sonora, en San Luis Río Colorado, se reportó el secuestro de 10 migrantes colombianos. En la búsqueda, la Fiscalía de ese estado encontró a 113 migrantes procedentes de distintos países de Centroamérica, por ejemplo, países como Guatemala, de Honduras, pero también de otras zonas del planeta. India, Perú, Nepal, Bangladesh y hasta de Afganistán. Todos estaban secuestrados en esa zona de Sonora, lo cual se suma ahora lo de Matehuala con lo de Sonora, zonas donde están secuestrando a migrantes. Me enlazo con mi compañero Rubén Mozo, tiene detalles sobre lo que se acaba de dar a conocer. Un juez federal absolvió a Sidronio Casarrubias Salgado por delincuencia organizada, señalado como miembro de este grupo Guerreros Unidos, a quienes se les atribuye la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, entre otros delitos, sobre todo en la zona de Guerrero y Morelos. Rubén, buenas noches. Alejandro, muy buenas noches a ti y a toda la audiencia. Pues sí, como tú bien dices, un juez federal determinó absolver del delito de delincuencia organizada a Sidronio Casarrubias Salgado, presunto líder del grupo criminal Guerreros Unidos, porque la Fiscalía General de la República no pudo demostrar la existencia de esa organización delictiva. Así consta en la sentencia dictada por Samuel Ventura Ramos, quien es juez primero del Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Matamoros, Tamaulipas, quien también absolvió por el mismo delito, como habíamos ya dado a conocer, al exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez. Las fuentes judiciales explicaron que la Fiscalía General de la República ejerció acción penal contra ambas personas en octubre del 2014 porque un grupo de personas denominados Guerreros Unidos, presuntamente lideradas por Sidronio Casarrubias, se organizó desde 2011 para cometer delitos contra su salud. Sin embargo, el juzgador pues detectó que no se acreditó la existencia de esta organización criminal, además de que tampoco se demostró que los procesados pertenecieran a alguna agrupación delictiva. Indicaron que la Fiscalía intentó acreditar la existencia de este grupo con la copia certificada de diversas sentencias dictadas en otros procesos penales. Sin embargo, en ella se tuvo por acreditada la existencia solo del cártel de Luz Beltrán Leiva y La Barredora, pero de su contenido no hay un dato de que Guerreros Unidos derive de estas organizaciones criminales. Increíble. Entonces, esto obedece a que la Fiscalía no pudo demostrar que existe Guerreros Unidos a pesar de toda la evidencia que se conoce. Vemos, por ejemplo, el organigrama de la organización criminal, lo que se ha dicho desde que inició esta investigación por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, entre otros delitos que se han cometido en esa zona, decíamos, Guerrero y Morelos. La Fiscalía fue incompetente en demostrarlo y, por lo tanto, Sidronio es absuelto. ¿Tiene otros casos pendientes? Tenía otros procesos pendientes también, porque él pues ya había liberado también, ha alegado tortura en otras causas penales, y ahora hay que esperar la determinación en esos casos. Bien, Rubén, pues estamos atentos cómo se desahoga ahora el proceso, pero bueno, una causa menos. Así es. Bien, Rubén, te agradezco mucho. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a Rubén Mozo. Por cierto,
un juez federal... Por cierto, un juez federal condenó a 92 años de prisión al exalcalde de Iguala, a José Luis Abarca, por ser penalmente responsable del delito de secuestro en agravio del periodista Arturo, del perredista, líder también campesino en la zona, Arturo Hernández Cardona. La sentencia fue dictada por el juez Samuel Ventura, quien absolvió a Abarca del delito de delincuencia organizada, luego de que la Fiscalía General de la República no pudo acreditar su relación con el grupo criminal Guerreros Unidos. Por eso es lo que le acabo de presentar de Sidronio Salgado Casarrubias. Vienen ligados los dos casos. La sentencia ya fue apelada tanto por la defensa como por el Ministerio Público Federal. Ambos casos, si tiene o no relación con Guerreros Unidos y su responsabilidad, de acuerdo con este juez, del secuestro del líder campesino, ya fueron impugnadas tanto por el Ministerio Público Federal como por su defensa. El asunto estuvo archivado porque en su momento no se acreditó la participación del exalcalde de Iguala. Tras la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en el mes de septiembre de 2014, el asunto se reactivó. Se tomó una declaración del chofer del líder campesino, del perredista, quien aseguró que también había sido secuestrado y que Abarca era el responsable. En el 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su recomendación sobre el caso Iguala, habló de los casos pendientes, de lo que faltaba investigar, de lo que se le estaba señalando a José Luis Abarca desde entonces, 2018. Más tarde se siguió con la investigación, una investigación, por cierto, a la cual se le aportaron más elementos de parte de la Fiscalía Estatal que estuvo a cargo de Iñaki Blanco. La mayor parte de estos datos de prueba los recabó esta Fiscalía. En septiembre del 2022, la Fiscalía General de la República consignó otro expediente contra Abarca y su esposa por presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada en relación con el grupo criminal Guerreros Unidos. El exalcalde de Iguala también fue señalado por el testigo protegido con nombre clave Juan, quien es el ex jefe de sicarios de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, el Gil, quien aseguró que el matrimonio de los Abarca brindó protección a la organización criminal. En más información, Inside Crime documentó la causa probable de la violencia en Tamaulipas: el intento del cártel Jalisco Nueva Generación por debilitar al cártel del Golfo. Yair Salvador nos cuenta. El cártel Jalisco Nueva Generación podría estar buscando su expansión en el norte del país, y Tamaulipas parece ser su nuevo objetivo, sin importar quién ya esté asentado en el estado. De acuerdo con Inside Crime, los bloqueos ocurridos el 1 de mayo en distintos puntos carreteros de Tamaulipas habrían sido orquestados por miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, con la intención de enviar un mensaje al cártel del Golfo: arrebatarles sus tierras para el tráfico de drogas. Agentes antinarcóticos han dado cuenta de lo que ocurre en el estado y han afirmado que esto sí estaría sucediendo derivado de un mayor número de decomisos de metanfetaminas y cocaína. Mencionan que anteriormente un kilo de metanfetaminas podría venderse en cerca de $3,700, mientras que un cargamento de cocaína de ese tamaño podría rondar los $22,000, que hoy en día ese kilo de metanfetamina se vende por $1,400, mientras que uno de cocaína ronda los $14,000. Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza han reportado también un crecimiento en el decomiso de estas drogas. El año pasado, de enero a marzo, se reportó la incautación de 42 kilos de metanfetamina. En el mismo periodo de 2023 fueron 127 kilos, mientras que el decomiso de cocaína pasó de 72 kilos a 228 en el mismo lapso. Para los agentes estadounidenses, esto evidenciaría que una organización más poderosa empieza a tener mayor presencia en Tamaulipas. Actualmente, el cártel del Golfo tiene 4 facciones establecidas en Tamaulipas: los Ciclones, los Metros, las Panteras y los Rojos, que tienen presencia en 14 municipios, mientras que el cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en 6 municipios y pretende tomar el control de Reynosa y Nuevo Laredo para tener control del paso fronterizo de Tamaulipas con Texas. Para Milenio Noticias, Yair Salvador. Sobre el caso de Leslie Martínez, una joven que desapareció el 30 de abril, desapareció en compañía de Alejandro N., su pareja.
por cierto, el principal sospechoso del feminicidio de Leslie. Anoche familiares encontraron el cuerpo de la víctima, dieron a conocer que se encontró este cuerpo. Hoy, de manera oficial, se confirmó por autoridades capitalinas. La Fiscalía de Justicia de la capital dio a conocer que el cuerpo fue localizado en el municipio de Huitzuco, en Guerrero. Las autoridades del CEMEFO, allá en la zona de Iguala, entregaron el cuerpo de Leslie a los familiares tras haberle practicado las pruebas de ADN que confirmaron su identidad. Esta misma noche será velada en su domicilio, en la alcaldía Álvaro Obregón. Un otro caso al cual hemos dado seguimiento en este espacio es el de Yamil García, en esta pantalla. Una mujer que en enero del 2022 denunció a su expareja, la denunció por violencia familiar. Ha tenido que afrontar un proceso lento porque la pareja denunciada se quiere quedar con su hijo, con su hija. Ha vivido un proceso tormentoso, le hemos contado parte de ese proceso en esta pantalla, y ahora se está enfrentando con el juez. Esto es lo que dijo a las cámaras de Milenio hoy. Mi agresor me dijo que él tenía el dinero suficiente para comprar a quien fuera, jueces, magistrados y quien estuviera en este camino. Y hoy no tengo la certeza de que esto sea así, pero de lo que sí tengo la certeza es que mi procedimiento lleva 1 año, 1 año, 5 meses y sigue sin poder tener una resolución en ninguno de los dos aspectos. Y esto me hace pensar que es debido a la corrupción que pudiera existir. Aún le quiere quitar a la hija y no le da los gastos alimentarios. Sin embargo, sí fue y pagó un boleto en la zona más cara de la pelea del Canelo, allá en Guadalajara, Jalisco. Es parte de los reclamos que hace la agredida. En otra información, hoy en la Comisión Permanente del Congreso, el presidente del Senado, Alejandro Armenta, denunció desde el Pleno intimidaciones o presuntas intimidaciones desde un celular que dice pertenece a Norma Lucía Piña, o eso le dicen cuando le escribieron. Una persona cercana a la ministra le dijo que se quería poner en contacto con él y empezó este chat. Y muestra el presidente del Senado los pantallazos de una conversación en la cual hay un intercambio y él le pregunta si lo está amenazando. Ella dice que lo tome como quiera, que siquiera haga público esto. Veamos cómo se presentó en tribuna y cómo la oposición salió a defender a la ministra presidenta, que hasta ahora ni desde la Suprema Corte ni ella ha dado alguna reacción, alguna respuesta después de lo que se presentó ahí en la Comisión Permanente. Empecé a recibir de un número telefónico un conjunto de mensajes, presuntamente del teléfono de la ministra presidenta de la Corte, con la muy probable intención de presionar, de intimidar o incluso de pretender amenazar al suscrito por mi desempeño como legislador federal. Respeto a la presidenta de la Corte, pero necesito que se haga una investigación. En ese sentido, mi solidaridad y la del grupo parlamentario es inquebrantable con la jueza constitucional Norma Piña. Esa solidaridad, la mitad de la solidaridad que tienen con la plagiaria Yasmín Esquivel, la mitad de la solidaridad que tienen con el fraudulento Arturo Saldívar, que quiso 2 años más por encima de la Constitución, es la que yo quiero ver para Norma Piña. La ministra Norma Piña es una mujer de respeto, es una mujer que ha demostrado sus capacidades nacional e internacionalmente. Venir aquí a poner en duda un WhatsApp y una redacción que evidentemente no demuestra nada, es el claro ejemplo de que hoy en Morena están desesperados porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha comportado a la altura de este país. Tras recibir amenazas de destitución y de ser señalado de presunta corrupción en transporte de petróleo, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, declaró este miércoles disolver el Congreso, lo cual implica la celebración de elecciones anticipadas. Esta decisión podría implicar el fin del gobierno de derecha y dar una oportunidad a la izquierda de
dependiendo del resultado obviamente de esas elecciones anticipadas. Es la primera vez que un presidente en Ecuador aplica la denominada muerte cruzada, la cual puede ser ejercida una sola vez durante los primeros 3 años del gobierno. La Constitución de Ecuador dicta un plazo máximo de 7 días una vez que se haga el decreto de disolución en el registro oficial, por lo que el órgano electoral convocará elecciones legislativas. ¿Por qué hizo esto el presidente Lasso? Porque la Asamblea, el Congreso, inició un juicio político en su contra y podría destituirlo. Por eso decidió adherirse a este principio constitucional y así están las cosas allá en Ecuador. Luego de la compra del avión presidencial a México, que llegó el fin de semana ya a Tayikistán, pues hoy quien lo compró, Emomali Rahmon, el presidente de ese país, lo estrenó. Y sí, le interesaba que le llegara el fin de semana porque quería presumirlo entre los presidentes de la zona, de esa región de Asia. Así se estrenó el que era el avión presidencial mexicano, ahora avión presidencial de Tayikistán. Es miércoles de Sofía Ramírez Aguilar. Sofía Ramírez Aguilar, bienvenida. ¿Qué pasa con el peso? Superpeso le han dicho toda la semana. Qué cosa, ¿no? Tanto que temíamos que no pasara a los 18, ya estamos así como ya media, 17, hilo de media. 17.50. No, bueno, ya hoy estuvo en 17.40 y tantos. Mira. Digamos que cerró pues más hacia 17.70, pero creo que no ha dejado de sorprender por distintas razones. Y creo que habíamos ya platicado en ocasiones anteriores las razones por las cuales el peso mexicano prácticamente desde marzo había venido pues en bajada, digo, desde principios de año, pero desde marzo que pasa esta barrera psicológica de los 18. Entonces, creo que en primer término hay que recordar que han entrado una cantidad increíble de dólares en los últimos 12 meses, un poquito más, en los últimos 16 meses. Y aquí le estamos mostrando las 4 razones principales por las cuales han entrado tantos dólares. Por supuesto, primero las exportaciones, las remesas, la inversión extranjera directa, turismo, capitales. En segundo lugar, bueno, pues el incremento en la tasa de interés de México, que está muy vinculado a la autonomía del Banco Central desde 1993. Y en tercer término, pues obviamente el diferencial que hay entre las tasas de interés de México y Estados Unidos, porque pues México empezó bastante antes a subir la tasa de interés, lo cual acaba pues finalmente con una muy atractiva tasa de interés en México, que hace que cada vez que los mercados no perciben riesgo, haya mayor apetito, pues obviamente por mejores tasas. Entonces, pues la suma de estos factores acaba dejándonos con muchos dólares dentro de la economía mexicana. Y bueno, pues si comparamos, digamos, cómo vamos en exportaciones y remesas en el primer trimestre y hacemos el ejercicio de cómo irían estas remesas de exportaciones el resto del año, tenemos esta gráfica donde vemos que prácticamente en 2022 son las barras azules, las exportaciones no petroleras son las mayores, el mayor ingreso de dólares por más de 538 mil millones de dólares. Sin embargo, haciendo el ejercicio de cómo se comportaría el resto del año si fuera como el primer trimestre del año, pues vemos que habría una ligera caída, una ligera contracción en las exportaciones no petroleras. En remesas también veríamos una ligera contracción, no muy significativa. Insisto, si hiciéramos el ejercicio de cómo se comportaron las remesas en el primer trimestre, lo multiplicamos por 4 y lo comparamos con el año pasado. Lo mismo con las exportaciones petroleras. En el caso de las remesas, caerían porque obviamente la economía norteamericana se ha ido ralentizando. No estamos en recesión, no está en contracción, pero se ha ido haciendo más lenta. En el caso de las exportaciones petroleras, pues vemos que el precio del barril pues ha sido relativamente bajo, menos dólares por barril de lo que se esperaba para la mezcla mexicana. Y eso tiene que ver también con un menor crecimiento y un menor dinamismo a nivel mundial. En el caso de la inversión extranjera directa, todavía no tenemos los datos del primer trimestre, pero estimamos que con la cantidad de inversión que se ha ido anunciando, pues por el nearshoring, por la llegada de Tesla, pues por todos los capitales que hemos visto de parte de China, de Asia y demás,
sí va a ser una inversión extranjera directa más grande este año. Difícil decir de qué monto, porque mucho depende cuánta inversión mexicana salga y cuánta inversión extranjera llegue, y lo que vemos aquí es el saldo neto, los 35,000 millones de dólares del año pasado. En el caso del turismo, sí hemos visto cómo el primer trimestre ha mostrado un dinamismo más grande que el que había, digamos, en todo el año pasado. Okay. Y lo mismo con los valores gubernamentales. En el caso del turismo, pues responde más bien a que todavía hay dinero en las economías desarrolladas que está entrando y mucho dinamismo en la frontera, porque acuérdate que el turismo no solamente es por aire. Y en el caso de los valores gubernamentales, creo que aquí entra el tema de los riesgos a los cuales están dispuestos a enfrentarse pues todos los mercados de capitales, y tiene que ver con el techo de la deuda. Al final del día, en Estados Unidos se espera con una gran probabilidad de que sí se aumente el techo de la deuda. Que también hay un conflicto republicanos y demócratas, ¿no? Muy duro, porque acuérdate que los republicanos controlan el Congreso en ambas cámaras. Entonces, al final no pueden elevar el techo de la deuda sin el Congreso. En el caso de esta coyuntura, parece que están acercándose a una negociación, y a partir del 1 de junio habrá nuevas condiciones que eleven el techo de la deuda, y por lo tanto no hay riesgo, y por lo tanto el peso se sigue apreciando frente al dólar. Muy bien, pues así el superpeso. Gracias por explicarnos, Sof. Gracias a ti, Alejandro. Gracias, Sofía Ramírez Aguilar. Pausa, volvemos. Recibí en esta mesa a Clara Torres, directora del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil, además de Laura Ofelia Gardea, de Centros de Atención Escolar, Horario Extendido en Ciudad Juárez, y Oralia Sánchez, de Centros de Atención Infantil. ¿Cómo van estos lugares donde se cuida a los menores desde los primeros años de vida? Aquí los detalles. Sí, un poco para recordarle a nuestra audiencia, el programa de estancias infantiles era un programa federal, se canceló, pero en algunos estados se ha implementado, y uno de ellos es el estado de Chihuahua, donde no solamente es una guardería, como se acostumbra llamar a los lugares donde deja uno a sus hijos, sino que es una estancia infantil, pero además es educación para la primera infancia, ¿no? No solamente es que cuiden a tu hijo, a tu pequeño. Exacto, y de hecho lo digo con muchísimo orgullo. Chihuahua va a ser es el primer estado en toda la República que recupera estancias infantiles y recupera horario extendido. Eso, o las escuelas de tiempo completo, que es como se conocía, ¿no? Esto, bien como tú lo dices, adentro de los servicios que se dan tanto en las estancias infantiles como en las escuelas de tiempo completo, pues es alimentación, son traslados, son intervención para el desarrollo de su persona, para que ellos puedan tener muchísimo mejor aprendizaje dentro de la escuela. En el caso de las escuelas de tiempo completo, estancias infantiles y centros de bienestar infantil, pues es para las habilidades de la vida, para que estos niños crezcan mucho más sanos física y emocionalmente. Desde esos primeros años. Norma, cuéntanos a cuántos niños tienes en esa estancia infantil y cómo ha sido la evolución de esta estancia desde que se implementó el programa. Híjole, pues ha sido de gran apoyo. La verdad es que en el tiempo que vivimos durante la pandemia, por ejemplo, cuando las vimos difíciles, hubo momentos en los que estábamos decididos a cerrar definitivamente, desmotivados, preocupadas, porque tenemos muchos niños y en su mayoría son niños de madres solteras, de madres solas, y con el apoyo que se viene a implementar del gobierno del estado y del instituto, pues la verdad muy agradecidos. Muy completo, podemos brindarle al niño el desarrollo que se requiere. ¿Qué tanto se ha sumado la comunidad? Entiendo que las empresas, las maquilas, se han sumado, por ejemplo, dándoles transportes para que vayan, dejen a los niños y luego vayan al trabajo, es decir, facilitando que las mujeres, las beneficiarias o las familias beneficiarias puedan llevar a sus hijos a esta estancia. Pues nada más imagínense que en este momento estoy operando 2 guarderías que le dan servicio justamente a la maquiladora. 2. Hace 7 años iniciamos con la primera y hace 2 años se nos pidió aperturar una más, pero incluso dándole servicio a las maquiladoras en el tiempo de la pandemia estuvo complicado. Las beneficiarias, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten, digamos, estas madres que llevan a sus hijos ahí, que se les garantice el cuidado de sus hijos mientras ellas van al trabajo? ¿Cómo lo han agradecido? Imagínense trabajando, sabiendo que sus niños están seguros con nosotros. Teníamos situaciones muy precarias en las que los niños incluso se llegaban a quedar encerrados en casa, O sea, porque no tenían el apoyo de una estancia que pudiera brindarles todo ese servicio. Ahorita nosotros estamos laborando casi las 24 horas. Las mamis se sienten muy seguras y muy tranquilas.
Laura, cuéntanos cómo es una escuela en un lugar tan peligroso, si se le puede considerar peligroso, violento, de esta zona de Ciudad Juárez. ¿Qué genera en la sociedad? ¿Qué genera que haya una escuela, un lugar donde estén los niños y desarrollándose en esta primera infancia? Pues primeramente agradeciendo este programa a la gobernadora Maru Campos, a Clara, ¿verdad?, que nos dio la oportunidad de sumarnos a estas madres de familia. Lo primero que aporta, ¿verdad?, pues es como decían, es la confianza de la que la mamá se podía ir al trabajo. La mayoría de las mamás se van a las maquilas muy temprano. Los niños se iban solos a la escuela con una vecina. O sea, eran encargados. Entonces ahora los niños, las mamás tienen la facilidad de dejar a los niños en la escuela, que se les dé desayuno, que se les dé comida de calidad. Y aparte, después del horario regular de clases, o sea, los niños no lo estamos así como que dicen, están en guardería, están con un aprendizaje integral. Como decíamos, ¿verdad?, con la pandemia, muchos niños en rezago. Y en este contexto, pues más rezago. Entonces los maestros se han dedicado en este tiempo precisamente a fortalecer las habilidades de cada uno de los niños. Entonces, las mamás llegan con más confianza de que sus hijos están seguros y no corriendo al trabajo. Nosotros batallábamos mucho para que las mamás los recogieran a tiempo a los alumnos, los recogían las abuelitas, una vecina. Teníamos también hasta que llamar al DIF, y ahora pues con este horario extendido, pues se les ha facilitado mucho a los padres de familia, especialmente a las madres, ¿verdad? Porque es un contexto un poco difícil, claro, donde la mayoría trabaja de noche. Sí, digamos que cubre todo el tiempo que está el padre de familia en el trabajo, no solamente un rato, ¿no? Exactamente. Mira, aquí lo que hacemos es, estamos equiparando el horario laboral de la mamá con la escuela y el cuidado infantil. ¿Cómo piensan los gobernantes que van a hacer una mamá si la mamá entra a trabajar a las 6 de la mañana y sale a las 5 de la tarde, pero en la escuela es de 8 a 12? O sea, ¿qué piensan? ¿Que los niños se hacen su desayuno solo? ¿Que pueden prender la estufa, la pueden apagar, cierran con toda seguridad y se van caminando a la escuela? No, gobernantes, no es así, porque tenemos que empatizar con las mujeres. Cada día hay más mujeres trabajando y son jefas de familia. Entonces esto se me hace a mí súper importante. ¿El objetivo es cubrir todo Chihuahua? Y se está cubriendo todo Chihuahua. De hecho, este programa es en todo el estado. Estamos, no sé, como en 40 municipios más o menos ya del estado. Estamos en la zona serrana. Por ejemplo, hoy estamos recuperando un área que está en Huachochi, que es una de las áreas serranas muy peligrosas. Ahí tenemos como 230 niños que, de hecho, ellos se quedan a dormir ahí porque sus papás son jornaleros. Se van hasta por 2 meses y ahí duermen, ahí viven. Bien, pues ahí, digamos, el desarrollo de este nuevo programa, justo que sustituye lo que se canceló, y pues ya con este avance prácticamente en todo el estado, pues vemos el efecto, y sobre todo pues las mujeres trabajadoras son las que lo pueden ver en su día a día, los efectos de este programa, ¿no? Así es, y de aquí no quiero que terminemos, o sea, yo quiero aprovechar este medio, si me lo permiten, porque Chihuahua es el primer estado, pero lo ideal es que en todos los estados de la República, si no es desde el gobierno federal, desde los gobiernos locales, vale la pena. Que se garantice ese cuidado. Tengo 20 años en esto y vale la pena. Clara, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Clara Torres. Gracias, Norma. Gracias, Laura, allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Me acompaña Minela Itaide porque ya regresó el equipo de natación artística que triunfó allá en Egipto, y porque ya habló Ana Gabriela Guevara, no aquí, pero sí en otros medios, dijo lo mismo, así es que no va a decir otra cosa. Bienvenida, Mine. Muy buenas noches, Alejandro. Así es, justamente por la mañana llega este equipo de natación artística, ya sabemos, ganaron esos 3 oros, un bronce, y efectivamente, bueno, lo primero que se les preguntó, y que también tuvimos la posibilidad de después platicar con ellas sobre este tema, pues lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hace un par de días, ¿no? En el que dejan claro que supuestamente la Sedena había apoyado sí a este equipo, y que económicamente, si no lo había hecho la CONADE, sí la Sedena. Lo platicamos aquí, Alex, efectivamente por parte de Sedena tienen un respaldo, pero es su sueldo, ¿no? Lo que siempre se les da, lo que se les da a todos los atletas que pertenecen justamente a la Sedena, pero más allá de eso, algo para la competencia no, porque no le tocaba justamente a Sedena, sino le tocaba a CONADE. Vamos a escuchar lo que nos dijo Nuria Diosdado.
Esta competencia fue pagada al 100% por la Fundación Telmex Telcel, quien pagó tanto el vuelo, hospedaje, alimentación de todas las 14 personas. Y efectivamente 6 de las 14 nadadoras que somos pertenecemos a las Fuerzas Armadas de México y representamos a la Sedena. Entonces, creo que son dos cosas totalmente por separado, que no se confunde una con otra. Al ejército no le corresponde pagar los viajes de toda la selección nacional, ni internacionales, ni series mundiales. Eso le corresponde a la CONADE, y al ejército lo que sí le corresponde es lo que sí está haciendo, que es pues pagar nuestros salarios mensuales dependiendo del grado que cada una tenemos. Ahí está, claramente aseguran no hay dinero por parte de la CONADE. Ya sabíamos, Alex, le hemos dado seguimiento, se les quita las becas desde hace tiempo por todo el conflicto que hay al interior de la Federación Mexicana de Natación. No hubo respaldo de la CONADE, de Sedena. Obviamente tienen lo que ya habíamos mencionado, su sueldo, y bueno, son la iniciativa privada las que pagan este sueldo. Y hoy habló Ana Gabriela Guevara, justamente como lo mencionabas, titular de la CONADE, sobre este tema, y también dejó en claro que bueno, hay un adeudo de 40 millones de pesos. Es la primera vez que lo menciona Ana, porque en otras ocasiones se le había preguntado al respecto, y ella mencionaba que sí, este tema de Kirill Todorov, ¿no?, el presidente de la Federación Mexicana de Natación, que se le debía apoyar, que se le debía reconocer, que ese es el motivo, ¿no?, por el cual hay tanto problema. Pero bueno, vamos a escuchar parte de lo que dice sobre todo lo que están haciendo las nadadoras. El equipo de nado sincronizado ha tratado de hacer ver que no se les dé el apoyo. Mienten, porque si bien el proceso, que no es vinculante con la CONADE, porque nosotros somos los que demandamos tal hecho, dejaba totalmente fuera del margen de los apoyos a todos los deportes acuáticos, porque no compitieron todo el año pasado, y se les advirtió que esta situación iba a llegar a este momento. Y ahora dentro de la CONADE de ejercicios 2016 y 2018, y deben 2.748.368 pesos, condición legal para poder seguir adelante. Quieren seguir viendo trazas de baño, pues que sigan vendiendo. No había dicho esto de los 40 millones que supuestamente no han comprobado, pero pues aunque no lo hayan comprobado, ya no, les cerraron la llave, ¿no? Ya no les dan los recursos, y que sigan vendiendo calzones, trajes de baño. Tupperware, bueno, eso no es la marcas. Tupperware, dijo. Bueno, gracias, Mine. Sí, muy buena noche. Gracias a Minela Taide. Gracias a ustedes. Mañana los esperamos a las 7:30 de la noche con el previo del segundo y último debate al gobierno del Estado de México, que inicia a las 8. Aquí transmitiremos completo en Milenio Televisión y Canal 6 de 8 a 9, y a las 9 el programa posterior al debate. Paola Barquet estará conmigo, ella en el estudio y yo en el Estado de México. Nos vemos mañana, 21 horas por acá, 7:30 más temprano. Encuentra toda la información de Milenio en nuestro canal de YouTube, suscríbete y activa la campanita.